pensamos en el cine como una evolución que plasma de manera artística historias que reflejan nuestras complejidades, nuestras dichas, desdichas y debates, en fin, un medio que busca entretenernos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un director que parte de sus características claves es reflejar la historia lo más cercano a la realidad posible? ¿En qué se convertirían sus películas? Pero sobre todo, ¿qué pasaría con nosotros como audiencia cuando vemos la película y podemos apreciar esos detalles, esas complejidades con el contexto histórico que hoy tenemos? Robert Eggers es el director de The Witch, The Lighthouse, The Northman y hoy Nosferatu. Un director que con una voz distintiva y que dentro de su trabajo podemos encontrar referencias a Ingmar Bergman, a Andrei Tarkovsky, a James Blackwood, a H.P. Lovecraft, Frederick Wilhelm Murnau, Harold Pinter, y que en ciertos contemporáneos como por ejemplo Ari Aster, quien también es un devoto fan de Bergman y Tarkovsky, podemos encontrar que estos puntos en común son lo que elevan su cine. Ambos usan las historias como un vehículo para transmitir temáticas y mensajes. Esto en el género de horror o específicamente en el horror folclórico. Estos puntos bien podrían ser incidentales, pero estamos ante la presencia de directores que usan cine de autor para contar historias sobre traumas familiares, historias de venganza, horror cósmico y de nuevo, historias de folclore. Sin embargo, enfocándonos en Eggers, el director a analizar en este video, podemos encontrar un enfoque y una obsesión casi religiosa hacia el detalle. De alguna manera, bajo esta manía, Eggers busca recrear hasta donde les sea posible un momento ficticio bajo la aproximación más cercana de la historia. Y esto es curioso porque no solo como audiencia estamos viendo una recreación bien investigada sobre cómo podrían verse estos momentos históricos bajo una narrativa con personajes que tienen arcos narrativos que también hoy contamos con el contexto de estos sucesos y de cómo van a desenvolverse en la historia. Lo vemos bajo un ojo que no solo está mirando al pasado, pero que también está viviendo en el presente. Cuando vemos The Witch no solo estamos observando una película sobre una familia que está culpando a su hija sobre brujería. Sabemos el contexto de cómo este evento se desenlazó en la historia. Sabemos que es hoy en día considerado como una mancha negra en la historia de la humanidad, contra el trato hacia las mujeres, contra la intolerancia de opinión y de desarrollo. Quizá otra matriz que nos dan estas películas es la ironía de que hoy vemos reverberaciones sobre las temáticas que toca el cine del director. Hoy sigue habiendo represión por la expresión sexual, sigue habiendo feminicidios, sigue existiendo el folclore de la bruja o historias de ultratumba. Y esto aquí, bajo este contexto, bajo este detalle histórico, bajo esta obsesión por recrear la historia donde el cine de Eggers es que tiene un eco mucho más fuerte contra sus demás contemporáneos. Y es como este cine resuena en nosotros. Sumemos que Eggers también tiene un trasfondo en el teatro, que su madre era maestra en un teatro local en New Hampshire y su padre fue maestro de Shakespeare. Su contexto nos da un entendimiento más profundo para que podamos entender mejor su cine. Y curiosamente, mientras ha avanzado su carrera, hemos podido ver más este enfoque teatral en sus películas. Pensemos en la toma continua o en el Warner, en el que conocemos a Hamlet en The Northman cuando está asaltando la aldea. Podría parecer que este enfoque es uno que no solo quiere acercarse y aproximarse a la brutalidad de un saqueo, pero también en el ensayo que requirió. La disciplina y el enfoque es sumamente teatral y conforme han evolucionado en su cine, sus tomas continuas se han visto cada vez más difíciles de encontrar. Un ejemplo puntual es la escena en la que abre Nosferatu. Pasamos primero de un plano donde vemos el rostro de Lily Rose Depp para después abrirnos a lo que ahora entendemos es su recámara. Y hay varios elementos en juego durante esta escena. Hay una voz siniestra de fondo y tenemos la cortina que está haciendo un sonido constante, por lo que si nuestros ojos están fijos en ella, porque ahora hay una silueta, es que en este momento nos damos que se nos ha ido que la toma es continua. Y es que bajo estos elementos es que podemos encontrar una evolución en su cine y en su manera de contar historias que de nuevo se siente mucho de montaje y teatral. Bajo este enfoque quizás sus dos primeros largometrajes de Witch y The Lighthouse son con los que podríamos unir estos dos puntos clave, lo teatral y el seguimiento histórico. En The Witch, por ejemplo, el inglés que escuchamos es un inglés jacobiano. Esto bajo un enfoque histórico, bajo unas tomas muy cercanas a los personajes es que podemos sentir que estamos viviendo en ese momento, en ese tiempo en la historia. Y sea una película que tenga una lectura sobre una mujer que está liberándose sobre un sistema represivo, es innegable decir que toda esta investigación, todos estos elementos no nos acercaron
para nada la película, al contrario, estamos sintiendo que estamos ahí, sumando los vestuarios y de nuevo cómo estamos interactuando nosotros en el contexto histórico de la película. Mismo caso con The Lighthouse, que aquí pues fueron los lentes que él usó, basado en una combinación de diferentes épocas, usando lentes que parten desde los años 1912, 1930 y 1940 para dar ese estilo diferenciado a la película, y que si observamos el blanco y negro es uno muy particular. Los lentes que se usaron no capturaban el color rojo y eran más sensibles al azul, de manera que el rosa de las mejillas no era captado por los lentes, y nos da este look, esta sensación más palpable de que estos marineros estaban repletos de suciedad y sal, y que visualmente encapsulan mejor un tiempo y un momento en el que quizá a través de esta película podríamos acercarnos más a este momento histórico, que lo que realmente estamos buscando es una fábula que se agrande bajo lo ficticio, ya que aunque el faro que vemos es real, que los atuendos son reales y cercanos a los que los marineros usarían en esos días, tenemos también una historia con tonos de horror cósmico que busca emular a H.P. Lovecraft o James Blackwood para darnos esa experiencia única. Y seamos admiradores de Eggers o no, creo que trae algo nuevo a la mesa. Los mitos, el folclore, las historias escondidas parecen ser aquellas que muestran un mundo más allá de lo que vemos. Lo curioso es que su concepto, su idea, sus películas nos hacen darnos cuenta que estamos en este ciclo en el que la experiencia humana termina siendo irónica. Los mitos, el folclore, las historias escondidas parecen ser aquellas que muestran un mundo más allá. Un mundo que no vemos. Una última frontera donde quizá esté aquello que no podemos alcanzar. Sea en el Valhalla, en un faro o en el bosque con brujas o en el amor de un vampiro, queda fuera de duda que hoy es uno de los cineastas que bajo las iteraciones e inspiraciones que sigue es uno de los mejores en su propio juego. Saludos.